Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amados de Dios. Una vez más estoy aquí con ustedes, otra vez para compartir nuestros estudios, como lo hemos estado haciendo ya desde hace un tiempecito. Este será nuestro video número 25. Ay, sí. Número 25, gloria a Dios. Para la gloria del Señor hemos llegado hasta aquí. Doy gracias al Señor porque, como dice la palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este es nuestro hermano Byron, negro hermoso. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Qué bueno verle. Le bendigo. Usted sabe que usted es muy amado de mi corazón, de verdad que sí. Así es que le extraño mucho y no veo la hora de llegar para darle un abrazo de oso. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestro video número 25 y esta vez vamos a hablar, como ya la última vez les anunciaba, vamos a estar hablando sobre la mujer. Y como han leído por ahí en el pie de página, pues vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a aprender sobre el rol de la mujer en el Evangelio. El rol de la mujer en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver la participación de las mujeres en la iglesia primitiva. ¿Qué nos enseña la Biblia? Si es correcto o no que una mujer predique el Evangelio. Si es correcto que una mujer sea pastora. Y todos esos temas lo vamos a estar estudiando en esta nueva serie de videos. Seguramente serán 3 videos mínimos. Y vamos a estar dilucidando a través de la palabra de Dios lo que la Biblia nos enseña. Desde ya les voy a hacer una salvedad. No estoy aquí para atacar ministerios de nadie. Mi deber y mi trabajo aquí es ser guiada por el Espíritu Santo a compartir con ustedes los estudios que el Señor pone en mi corazón. Yo tengo que estudiar mucho, tengo que a profundizar los estudios en la palabra de Dios, usando como referencias otros escritores en la red, otros libros de personas que también se han expreso a favor y en contra de esta posición. Y entonces yo solamente voy a hacer la conclusión de lo que he estudiado y de lo que la palabra de Dios a mí me ha enseñado. Entonces no es un ataque personal a ningún ministerio. Pretendo con la palabra de Dios pues ayudarles a entender a ustedes si es correcto o no, si existen o no en la palabra de Dios el ministerio de pastorado para la mujer, y si es correcto que la mujer pues enseñe, que la mujer predique el Evangelio. Y eso lo vamos a aprender en esta nueva serie de estudios. Hoy vamos a estar viendo el rol de la mujer en la iglesia primitiva. Vamos a hablar sobre la mujer, su posición tanto social como después en el ministerio de Jesús. Entonces rápidamente vamos a hacer una oración inicial para poner al Espíritu Santo como el centro de nuestro estudio, para que sea Él guiando este estudio, para que nosotros podamos tener su ayuda, porque la palabra de Dios no podremos entenderla sino es a través de la luz que viene del Espíritu Santo a nuestro entendimiento. Amén. Señor y Dios Padre, que moras en las alturas, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites la oportunidad de estar delante de tu presencia. Nos permites, Señor, esta oportunidad de enseñar tu palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos porque la gloria, Señor, es tuya. Padre, te doy gracias porque una vez más mis amados y yo nos aprestamos a dedicar este tiempo para ti, para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda traer luz a nuestro entendimiento, para que a través de la palabra de Dios nosotros podamos entender y comprender toda la verdad de tu consejo. Padre, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenándome y vaciándome de mí misma. Que todo egocentrismo, Señor amado, que todas mis emociones estén sujetas a ti, que todo lo que nosotros pensamos, creemos y todo lo que yo entiendo y creo quede, Señor, sujeto a ti. Oh Señor, líbrame de mis pasiones, líbrame de mis emociones. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor.
Y te pido, Padre, bendice a cada oyente, bendice a cada persona aquí coligada conmigo, Señor, para que su entendimiento sea abierto, para que sus ojos y oídos espirituales estén preparados para recibir la semilla de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues rápidamente vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 11 dice la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues he querido hacer esta lectura con ustedes para sentar las bases de lo que vamos a estar hablando. Y quiero comenzar diciéndoles que vamos a leer mucho. Ustedes saben que como Consuetudine yo generalmente leo mucho de la palabra de Dios, porque es ella la que nos va a guiar a toda verdad. Bueno, pues no quiero ser repetitiva diciéndole lo mismo, de que mis palabras no transforman, que transforma la Biblia. Ustedes ya lo saben porque se lo digo continuamente. Entonces vamos a ver la posición de la mujer en la sociedad en la que Cristo nace, ¿no? Ustedes saben, la palabra de Dios nos dice que cuando el tiempo era pleno, en la plenitud del tiempo, Cristo hace su entrada al mundo. Entonces, en este tiempo, Jesús encuentra una sociedad ya establecida. Y la mujer, lamentablemente, en esta sociedad no tenía un rol principal, no tenía un papel determinante en la sociedad que no fuera solo la de tener hijos. En la sociedad en la que Jesús nace, la mujer estaba muy relegada. La mujer no ocupaba ningún tipo de cargos. La mujer no podía ni siquiera salir sola de su casa. No podía hablar con ninguna otra persona, ningún hombre. No podía, pues tampoco, no tenía ningún derecho en general. Entonces, esa es la situación de la mujer que Jesús encuentra cuando viene aquí a este mundo. Pero entonces nosotros vemos que Jesús introdujo cambios muy significativos en su comportamiento personal y su trato directo con las mujeres, pero aún así esto no les aportó a ellas, no provocó en ellas ningún tipo de cambio respecto a la situación sociológica en la que la mujer de ese tiempo pues se encontraba. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, la palabra de Dios nos dice que Jesús, durante su ministerio, sí estuvo acompañado de varias mujeres. Y leemos en Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios,
y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos da un listado de mujeres que seguían a Jesús en todos sus, en toda su obra misionera. Ellas se encargaban, según nos dice la Biblia aquí en Lucas y también lo dice en otro de los evangelios, que ellas se encargaban básicamente de la parte monetaria, de la parte económica del ministerio de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento hay 2 hechos que parecen muy contrarios a la posible participación de las mujeres en la misión apostólica a cargo de la... Escúchame que me distraje porque llegó mi vecina aquí. Bueno, en el Nuevo Testamento hay 2 hechos que parecen contrarios a la participación activa de la mujer en el ministerio apostológico o a la posición de cargos directivos dentro de lo que era la iglesia primitiva. Y estos 2 acontecimientos son: el primero es la elección de los 12 discípulos, y luego el segundo es un hecho que nos narra el libro de los Hechos, cuando se eligen a los 7 diáconos. Amén. Entonces, la primera de los 12 discípulos podemos entenderlo porque Jesús, eligiendo a 12 de estos discípulos, ellos representaban a los 12 hijos de Jacob, o sea, representaban a las 12 tribus de Israel. Pero en la elección de los 7 diáconos que hacen los apóstoles, en el libro de los Hechos, y vamos a leerlo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Amén, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Y aquí podemos ver en este pasaje que hemos leído, cómo en la elección de estos 7 diáconos, como nos llama la Biblia, eran básicamente varones. O sea, era uno de los requisitos, varones, para atender a las viudas de los griegos. Y es curioso que justo para hacer un trabajo básicamente que hoy haríamos nosotras las mujeres, ellos hubieran elegido a hombres para atender, dice la palabra, escúchame porque estoy toda sudada, para atender las necesidades de mujeres, y no mujeres judías, sino mujeres griegas. Pero claramente aquí los discípulos estaban influenciados por su mentalidad judía, por su mentalidad cultural, por la cultura de la que ellos provenían. Entonces también nos dice la palabra que estos varones no solo que se ocuparían de las necesidades alimenticias de estas mujeres, sino que también ellos tenían otros oficios dentro de la iglesia primitiva, porque nos dice la palabra, por ejemplo, de Esteban y Felipe, que ellos también ministraban la palabra de Dios y estaban siempre al servicio de la predicación. Como ya les dije, probablemente los apóstoles no eligieron mujeres, quizás porque ellos estaban limitados por sus prejuicios culturales. Pero claramente en la Biblia más tarde, más adelante, vamos a ver que
también en la iglesia apostólica se eligieron mujeres para hacer, para hacer de estos servicios también. Entonces, en Lucas 10, en el capítulo 10 de Lucas, recuérdense, hemos leído en el 8, ahora vamos al capítulo 10 de Lucas, unos versículos antes. También se nos habla de la misión de los 70. Amén. Entonces, en Lucas 10, del 1 al 20, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él debía de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Amén. Entonces no voy a leer todo el pasaje, pero aquí en este pasaje que Lucas nos dice que Jesús eligió a 70 para que fueran por las ciudades de 2 en 2 a predicar el evangelio. Aquí Lucas no nos dice nada sobre el hecho de que hubiera mujeres entre estos 70, pero es muy probable de que Jesús no confiaría esta misión particular a mujeres, dada la situación sociológica en la que ellas se encontraban. O sea, pero básicamente eso, para nuestro estudio y para nuestro entendimiento de lo que vamos a desarrollar aquí, sinceramente no es importante. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la mujer? Bueno, pues las evidencias bíblicas revelan que Jesús acogió entre sus discípulos y seguidores a algunas mujeres. Llama también la atención que la libertad con la que Jesús se relacionó con ella, esa libertad que él tenía de relacionarse con ellas. Hace un momento les decía que en la cultura judía en la que Jesús nace, pues los hombres y las mujeres no tenían relación entre sí. A las mujeres no les era permitido salir solas de la casa. Para salir tenían que cubrir su cabeza con un velo. No les era permitido entrar, asistir a ciertas funciones sociales, y tampoco en el templo no podían orar junto con los hombres, sino que había una zona reservada solo para mujeres. También la ley judía, en muchas de sus leyes y sus preceptos, también las apartaba en los tiempos de su impureza menstrual. Sí, así es. En tanto que las mujeres tenían la menstruación, eran sacadas en el tiempo de los judíos en el desierto, se les sacaba del campamento por la durada de su menstruación y se les llamaba impuras. Después que pasaba su periodo menstrual, estas mujeres debían ser purificadas. Entonces, imagínense ustedes en todas estas cuestiones, leyes, estatutos en contra de estas mujeres, pues la mujer no era muy bien vista. Pero a nosotros nos llama mucho la atención el hecho de que Cristo, cuando se relacionaba con ellas, pues tenía un trato muy diverso de cómo se requería para la época. Y de hecho, pues vamos a ver que muchas veces Cristo se relacionó con ellas de una forma muy diferente, aun cuando eran impuras. Y en el caso de la mujer del flujo de sangre que nos narra la Biblia, él no tuvo temor de que ella lo tocara, porque Jesús vino, dice la palabra, que él vino a anunciar las buenas nuevas a los más necesitados, a los abatidos, a los oprimidos. Y seguramente, como los enfermos, los leprosos y aún de los muertos, Jesús tuvo un trato muy particular con ellos, que los muertos para los judíos también eran impuros. Jesús no tuvo ningún resquemor, ningún temor de acercarse y de sociabilizar con los enfermos y aún con los leprosos, porque él vino a anunciar el evangelio a los débiles, a los pobres, a los oprimidos, y seguramente las mujeres eran de las más oprimidas de su tiempo. Entonces, en Lucas 4:18, en el Evangelio de Lucas, versículo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Y como les decía, muy seguramente las mujeres en su época eran entre las personas más oprimidas por las leyes de su tiempo. Entonces nosotros vemos aquí a Jesús que no le importa hablar en público con la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vemos aquí a Jesús compartiendo y departiendo muy alegremente con una mujer y mujer samaritana. Entonces dice la palabra, vamos a ir directamente al versículo 27. Aquí Jesús no tuvo temor de hablar en público y de enseñar a una mujer samaritana por demás. Dice, Jesús le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En el versículo 27, que es el que nos interesa, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con esta? Amén. Entonces, claro que sí que los discípulos se maravillaban porque no era común en su época el que un hombre pues compartiera con una mujer en público y que enseñara a una mujer en público. También vemos a Jesús que se deja tocar por una mujer impura, como ya les decía en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Aquí nos cuenta la historia de la mujer del flujo de sangre. Él se deja tocar. Vamos a leer solo del 5 al 25. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ok, Marcos 5, versículo 20, del 5 al 25, dice la palabra. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los... Ah, no, esto no es... no, esto es... Tengo la cita equivocada. Bueno, pues el punto es, como ya les había hablado, de la mujer del flujo de sangre que tocó a Jesús. Jesús no se enojó porque fue tocado, sino que él, pues, esta mujer fue sana por la fe que tuvo tocando el manto de Jesús. Entonces también vemos que Jesús cura en sábado y llama hija de Abraham a una mujer encorvada. En el Lucas 13:10, otra vez Lucas, capítulo 13, versículo 10, dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces aquí los fariseos, como siempre, se enojan porque Jesús sanó en día de reposo, y Jesús entonces le llama, les dice, entonces el Señor le respondió en el versículo 15, dice, y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. Y al decir estas cosas, claramente dice la palabra que ellos se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces aquí vemos a Jesús teniendo compasión de esta mujer y liberándola, sanándola de su estado de enfermedad. También vemos a Jesús impidiendo a una mujer adúltera ser apedreada. Y óigame, ser justamente apedreada, porque la Biblia dice que la ley decía que las mujeres adúlteras debían ser apedreadas junto. El hombre y la mujer que fueran encontrados en adulterio debían ser apedreados. Pero aquí vemos a Jesús en capítulo 8 de Juan. Es esta historia. Y vamos a leer directamente del 3 al 11. Gloria a Dios. Dice entonces,
Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces aquí vemos a un Jesús teniendo compasión de una mujer culpable, porque la palabra de Dios dice, oye, pero yo estoy sudadísima. La palabra de Dios dice que ella fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Sin embargo, Jesús tiene misericordia hacia esa mujer, y no solo que la perdona, sino que tiene palabras de conforto para ella, le habla con cariño, le habla con suavidad, ¿no? La trata con cariño. Entonces también vemos a Jesús, que Jesús permite que sus pies sean besados. En Lucas 7, en el capítulo 36 al 50, se nos narra, gloria a Dios, se nos narra de Jesús, dice que Jesús estaba en un lugar y que de repente entró una mujer y derramó perfume en sus pies y le secó con sus cabellos los pies del perfume que ella había derramado. En el versículo también en Marcos 1 también dice que Jesús curó a la suegra de Pedro, y no solo, dice que la tomó de la mano. Y en ese tiempo, como ya les había dicho, era prohibido que las mujeres y los hombres se tocaran entre sí. Entonces también se nos dice que Jesús le permitió a una mujer que ungiera su cabeza en Betania, en casa de Simón. Y no solo, sino que él defiende a esta mujer delante de todos los comensales a los que lo habían invitado a cena. Entonces aquí vemos el trato de Jesús hacia la mujer. Hay otros ejemplos. También podemos ver el caso de la mujer sirofenicia, a la que Jesús pues le reconoce su gran fe, y que ha llegado hasta nosotros, aun cuando no sabemos ni siquiera su nombre. Esta mujer pues tiene un lugar relevante en la palabra de Dios, porque a nosotros nos ha llegado como una persona, como un ejemplo de fe. También podemos ver otras situaciones en las que Jesús, por ejemplo, resucitó al hijo de una viuda, y así pues por el estilo. También vemos cómo Jesús tuvo otros tratos con otras mujeres, aparte de lo que ya hemos visto hasta ahora, de cómo Jesús en su ministerio, en sus discípulos y seguidores, también tenía mujeres, y mujeres muy influyentes. Pero realmente estos ejemplos que hemos dado en nada pueden ayudarnos para determinar la participación de la mujer en la evangelización. Esto solo nos habla del modo como Jesús, el modo diferencial en que Jesús se trató con las mujeres, pero realmente esto no aporta mucho al hecho de que sí es lícito que una mujer sea pastora o que una mujer pueda predicar. Amén. Entonces, pero vamos a ver entonces las mujeres y la resurrección. Y aquí ya comenzamos a entrar un poco en tema. Bueno, pues la Biblia dice que camino al Calvario, un grupo de mujeres pues seguía llorando a Jesús, y lo vemos en Lucas, en el capítulo 23 de Lucas. Gloria a Dios. En el capítulo 23 de Lucas, versículos del 26 al 30, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del camino, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero aquí, precisamente, la reacción de Jesús, sus palabras no fueron de consuelo para ellas, porque Jesús dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Amén. Entonces, también esta misma palabra que Jesús que Jesús les hace notar a las hijas de Jerusalén, a las que Él les habla, pero nosotros vemos que en el momento de la resurrección, que nos viene narrado en diversos versículos de la palabra de Dios, que no vamos a leer porque esto es un hecho que ustedes conocen por demás, los tres evangelistas nos hacen notar que las mujeres no estaban junto a la cruz, sino que miraban desde lejos. Eso sí lo vamos a buscar. Por ejemplo, vamos a buscar aquí mismo en Lucas 23, en el versículo 49, dice la palabra: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, este es el 48, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. También vamos a leer que en el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, también se nos narra este hecho. Gloria a Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, ese es el versículo 41, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Entonces Marcos nos dice que no solo María Magdalena, no solo su madre, sino que muchas otras que estaban con él, que le habían servido, también estaban ahí con ellos. Pero también Marcos nos hace mención y nos hace notar que ellas pues estaban allí, pero que miraban de lejos. También vamos a leer en el libro de Mateo 27, gloria a Dios, Mateo 27, en el versículo 55 y 56, dice la palabra de Dios: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, no, esto no. Dejándolo yo. A ver, ¿dónde están? Otra vez tengo otra cita equivocada. ¿Por qué? Gloria a Dios. Bueno, pues ya voy a encontrar esta cita y se las voy a traer mañana para que ustedes vean que también Mateo nos dice que Jesús, las mujeres estaban allí mirando de lejos. Pero nos hacen notar, aunque si nos hacen notar que estas mujeres estaban allí mirando de lejos, también es importante hacer notar que muy probablemente este grupo de mujeres que estaba en la crucifixión mirando de lejos fue el mismo grupo de mujeres que el día de la resurrección fueron las primeras testigos de Cristo resucitado. Y esto pues es una parte muy importante que nosotros debemos de saber y conocer. ¿Por qué? Porque haber sido testigos de la resurrección de Jesús era una condición indispensable para poder ser agregado al número de los 12. Y para esto pues vamos a ir a Hechos en el capítulo 1, versículo 22, donde se nos narra la elección del nuevo sustituto de Judas. Amén. Hechos 1, versículo 22. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se dice que ellos querían pues... Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. O sea, de todo este grupo de personas, ellos entendían que para elegir el sustituto de Judas, debía de ser una persona que hubiera estado con ellos
durante el ministerio de Cristo y que también hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo. Entonces dice que señalaron a dos, eligieron a dos de todas estas personas, fueron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, el ser testigo ocular de la resurrección de Cristo era uno de los requisitos principales para poder ser contado entre el número de los 12. Y también Pablo mismo funda su ministerio o su misión en que él vio al Señor resucitado camino a Damasco. Y vamos a ir a Gálatas. Gloria a Dios. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 1, versículo del 12 al 16. Y dice Pablo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Entonces es claro que para los discípulos de la iglesia primitiva era importante haber sido testigo de la resurrección de Cristo para ser contado entre los apóstoles. Y entonces nosotros aquí tenemos un hecho importante y significativo de que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado y las primeras en recibir el encargo de anunciarlo a los discípulos. Y esto lo vamos a buscar en Mateo 28. Sí, Mateo 28, versículo 7, dice la palabra de Dios: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Aquí dice, mas el ángel, vamos a leer desde el 5, dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Amén. Entonces así lo narra Mateo, pero también en Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, 16, 17, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Marcos 16, 7 dice la palabra de Dios: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces vamos a leer desde el 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro, que él se fue adelante, que los espera en Galilea. Amén. Entonces también vamos a ver en Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, versículo 9, dice la palabra de Dios, como lo narra Lucas. Gloria a Dios. Dice: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, también allí Juan nos narra de esta forma. En el versículo 20, de versículo 18, dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces aquí vemos a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección y las primeras en recibir la orden de ir y anunciar que nuestro Rey, que nuestro Cristo había resucitado. Entonces esa es una parte muy importante que nosotros debemos de tener presente. Entonces vamos a hablar un poco de la presencia de la mujer en la iglesia primitiva. Hasta aquí hemos visto la mujer en su contexto judío
Jesús y su interacción con las mujeres. Pero vamos a ver en el libro de los Hechos cómo pues podemos encontrar la situación de la mujer en el Nuevo Testamento. Y entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. En el derramamiento del Espíritu Santo se nos narra que 120 personas, incluidas algunas mujeres, estaban reunidas en el cenáculo. Y es importante que este relato nos dice que había mujeres allí. Y vamos a verlo en el libro de los Hechos, porque ella nos dice que estaba María la madre de Jesús. Y cuando yo quiero, gloria a Dios. Entonces, allí se nos dice que se encontraban allí María, la madre de Jesús, y que también habían otras mujeres allí con ellos. ¿Por qué? Porque allí en ese lugar pues se iba a derramar el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros sepamos que cuando la iglesia nacía, allí en ese momento donde nacía la iglesia, se encontraban mujeres. Y nosotros debemos de entender que así como había mujeres en el nacimiento de la iglesia, eso también nos habla de que eso también es válido para toda la historia de la iglesia. Siempre ha habido mujeres en la iglesia que han estado siempre en el lugar importante, en el lugar base, en la cabeza de la iglesia. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 42 al 46, dice la palabra de Dios. Ay, mi Biblia aquí, dice... Ay, Dios santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la iglesia primitiva, y aquí había mujeres, muchas mujeres, miles de mujeres. Entonces vemos que aquí las mujeres compartían en todas las actividades de la iglesia, sea en las oraciones, así como también escuchando las enseñanzas de los apóstoles y compartiendo también la partición del pan. Las mujeres aquí desempeñaban un papel importante, no solo como oyentes, sino como parte activas, ya que muchas de esas reuniones, como nos enseña la palabra, se tenían en casa de algunas mujeres que tenían una posición acomodada. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, como hemos leído, aquí Pedro también, hay un pasaje de la palabra que nos habla de Pedro cuando fue liberado. Él se llegó a la casa de María. Esa es una iglesia que funcionaba en una casa. También en un ambiente griego, Pablo y sus compañeros se hospedaron en casa de Lidia. Y eso lo vamos a ver en Hechos 16, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y os obligó a quedarnos, y nos obligó a quedarnos. Amén. Entonces aquí nos cuenta la Biblia que Pablo, en un ambiente griego, a una mujer griega llamada Lidia, ella se bautizó con todo y su familia. Entonces ellos se hospedaron en casa de ella. Pero nos llama la atención que aquí no nos habla de ningún esposo y no nos habla de hijos de Lidia, haciéndonos notar que aquí la protagonista era Lidia. También otras veces se resaltan las obras de caridad de una mujer, por ejemplo, como la de Tabita, en el versículo 9, en el versículo 36 y 39 de los Hechos, dice la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Amén. Entonces aquí vemos que también se habla de una mujer que sobresalía por su caridad y disponibilidad al servicio. También se mencionan en el libro de los Hechos, capítulo 21, y de estos vamos a hablar mañana de una forma más extensa. Vamos a hablar de estas 4 jóvenes que en el capítulo 21, versículo 8 al 10, se nombran. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios no nos dice el tiempo en el que ellas profetizaban ni en qué momento ellas profetizaban, pero sí nos habla de estas 4 jóvenes que la Biblia nos resalta que eran vírgenes. Y eso en este momento pues no tiene mucha importancia, pero mañana, cuando continuemos este tema de si la mujer debe o no debe predicar, pues vamos a ver qué nos dice estas 4 muchachas que eran vírgenes, y eso va a ser muy importante para el tema que vamos a desarrollar mañana. Entonces también vemos a Priscila y Aquila en Hechos 18. Priscila y Aquila es una pareja de esposos, y dice que Priscila y Aquila completaban la instrucción de Apolos en Éfeso. Vamos a ver en Hechos 18, versículo 26. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que Priscila y Aquila se tomaron pues la responsabilidad de instruir acertadamente en la palabra a Apolos. Y es de notar que aquí el nombrar a Priscila antes que a su marido nos hace ver que nos indica que quizás era ella la principal responsable de esta instrucción. Amén. Entonces, la mujer según Pablo. Hemos leído hoy en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, y hemos leído del 2 al 16. Pero esto que hemos leído de lo que Pablo escribía, pues es un fragmento que tiene muchas dificultades, porque refleja una mentalidad y unos usos muy diferentes a los nuestros de hoy. Claramente que es indiscutible que aquí la mujer aparece en una condición de inferioridad respecto del hombre, pero mañana, Dios mediante, vamos a profundizar en estos pasajes. En Romanos 16, del 1 al 16, hay un listado que Pablo hace de 12 mujeres. Amén. En Romanos 16, gloria a Dios, del 1 al 16. No lo vamos a leer todo, porque aquí Pablo hace una serie de saludos, y en esos saludos que le hace, él nombra a 12 mujeres, algunas de las cuales ejercen ministerios dentro de la iglesia. Pero ese va a ser el tema de mañana. Entonces, en Filipenses 1:1 también aparecen, aquí aparecen los listados de obispos y de diáconos. Y también vamos a verlo mañana. Estos son 3 listados, 3 pasajes que mañana vamos a estar estudiando para determinar si realmente es bíblico que la mujer predique el evangelio. Entonces, vamos a estar viendo mañana Romanos 16, vamos a estar viendo Filipenses 1:1, y vamos a estar viendo también la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 11, en la que se señalan las cualidades que debe tener la mujer que está al servicio de la iglesia. Amén. Entonces, hoy vamos a dejarlo hasta aquí, y mañana, Dios mediante, pues vamos a continuar este estudio y vamos a profundizar en esos versículos que ya les he enumerado, porque solo quería darles un paneo general de la situación de la mujer en los tiempos de Jesús y en la iglesia primitiva. Mañana vamos a profundizar mucho más en si la mujer puede predicar el evangelio, y luego vamos a ver si la mujer es llamada a ser pastora, si es bíblico el pastorado en la mujer. Entonces, espero haber sido bien clara para que ustedes
puedan haber recibido esas enseñanzas. Yo sé que es un poco difícil para nuevos creyentes, para personas que quizás no están bien familiarizadas con la palabra de Dios. Estas cosas pueden resultar un poco aburridas, pero es importante que la conozcamos porque son fundamentos de nuestra fe. Es importante, como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos presentar defensa de nuestra fe. Y muchas veces estos temas son muy importantes porque hablan mucho de nuestro testimonio como cristianos. Debemos de saber reconocer cuáles son los roles que tenemos todos y cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, a través de los dones espirituales, pero también como hombres y como mujeres. ¿Cuál es el rol del hombre, pero también cuál es el rol de la mujer? Entonces, de eso va a depender mucho en nuestro testimonio ante la sociedad en que nosotros vivimos. Mañana vamos a estudiar sobre los requisitos para ser diáconos y obispos. Y vamos a ver si realmente la mujer está incluida en esto, si es lícito que una mujer pueda enseñar a los hombres y si la mujer pues sí puede predicar el evangelio, y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues muchas gracias por compartir conmigo, muchas gracias por su tiempo, como siempre les digo, gracias por su disponibilidad. El Señor les retribuya y les multiplique su tiempo, su disponibilidad y su disposición para ustedes aprender de su palabra. Hacemos una oración final. Señor y Dios que moras en las alturas, gracias Padre porque una vez más tu palabra, Señor, ha sido ministrada. Padre, te pido que tu Espíritu Santo selle esta palabra, Señor, en el corazón de cada oyente. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, en cada persona que ha tomado de su tiempo para ver este video mensaje. Padre, que la semilla de tu evangelio pueda caer en buena tierra y que pueda rendir frutos de verdadero arrepentimiento, Señor amado. Padre, sabemos que tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados, Padre, haciendo tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados, involucrados en los negocios de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre mío, por cada vida. Padre, sana, provéeles de todo lo que ellos necesiten. Tú que conoces cada necesidad y tú que conoces el corazón humano, provéele a ellos, Señor, en cada necesidad. Padre mío, gracias por una vez más usarme como canal de bendición para ellos. Gracias, Padre, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas donarle a ellos una noche serena. Habla a ellos, Señor, en medio del sueño, del silencio de la noche. Trata con sus corazones para que ellos, Señor, vengan, Señor, a escuchar tu llamado, Padre mío. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, porque sabemos y reconocemos que tus pensamientos no son los nuestros, que tus caminos, Señor, son siempre mejores que nuestros caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues mis amados, muchas gracias. Les saludo a todos. Y Dalgisa, gracias por tu atención. Fran, muchas gracias por tu atención. Kim, la bonita González, muchas gracias por tu atención también. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa. Verolí, amore de tía, Dios te bendiga también y muchas gracias. Rosario Tavares Jr., muchas gracias por tu atención. Emma, Dios te bendiga, Manu, Dios te bendiga tantísimo. Dio benediga a te, la tua casa, il tuo marito, la tua famiglia. Grazie mille di avermi ascoltata. Dio ti benedica e mi auguro di venire al più presto là e poterci vedere e poterci abbracciare. Dio ti benedica, cara. Anche Yeuri, Dio ti benedica, Dios te bendiga, Yeuri. Un abrazo y un beso fuerte para mi sobrina Jairin. También Emmanuel, Dios te bendiga, y mi negro Byron, mi negro hermoso, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga a todos, amados. Espero mañana pues otra vez poder estar con ustedes, si es la gracia del Señor lo permite, y poder continuar este tema. Sigan ustedes viendo estos videos, porque de verdad este es un tema muy importante, muy interesante, y sobre todo que es bueno que ustedes lo conozcan, porque muchas veces no sabemos hablar sobre esto, porque no se nos habla de esto en las iglesias, y generalmente las iglesias están gobernadas y regidas por mujeres.
Entonces vamos a ver si realmente esto es bíblico y si es así. Amén. Dios les bendiga, amados. El Señor les bendiga a ustedes grande, rica y abundantemente. Les amo en el amor de Cristo y les invito vivamente a que continúen pues escuchando de la palabra de Dios. No solo conmigo, también pueden buscar. La red está llena de gente que está enseñando la palabra. Hoy no hay escasez de la palabra. Amén. Así es que busquen al Señor, fin que Él se deja encontrar. Buscadlo, fin que Él se deja encontrar. Amén. Entonces es bueno que ustedes se llenen de palabra de Dios, que en estos días de cuarentena aprovechen el tiempo para llenarse de la palabra, porque ella va a ser su baluarte, su refugio. Y se cayó el celular. Gloria a Dios. Ella va a ser su refugio, su torre alta. En los momentos de dificultad, ella les va a servir para poder ustedes levantarse y poder continuar esta carrera, que no es fácil. Los tiempos se hacen duros y se hacen cortos. Así es que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de aprovechar este tiempo donde Él todavía se deja encontrar. Amén. Entonces, como ya les he venido diciendo, es bueno que nos pongamos a cuentas con el Señor, porque del día de mañana nosotros no sabemos. Nosotros sabemos del hoy, pero ¿saben qué? Ni aún el próximo respiro nosotros tenemos garantizado. Así es que busquen al Señor ahora, en este tiempo. Como dice la palabra, no sean como el mulo y como el caballo, que hay que ponerle cabestro para que puedan escucharte, decir es para acá, es para acá. No esperes estar en una cama. No esperes estar en una cama de hospital para venir a los pies del Señor. Este es el tiempo de buscarle. Ahora que podemos servirle, que podemos anunciar sus virtudes, que podemos reconocer delante de los demás las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios cancela todo lo que nosotros hemos hecho. Si usted lo busca de corazón y se arrepiente y confiesa. Porque no es solo pedir perdón. Atención, ya se lo he dicho otras veces. No se trata solo de pedir perdón. Hay que confesar. Señor, perdóname porque yo hice esto y esto. Hay que confesar, amados. Amén. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, amados. No es el tiempo de perder tiempo. Es tiempo de buscarlo en espíritu y en verdad. Amén. Así es que Dios le bendiga, mis amados. El Señor les bendiga y que tengan ustedes una excelente noche. Les amo en el amor de Cristo. Hasta mañana, Dios mediante.